Ok, se da por entendido que ya vieron el video de introducción y asimismo en los videos 4, 5 y 6 habló un poco de serán enseñados por Jehová, dando una idea un poquito de qué manera vendría Jehová a enseñarnos. Otra es el yo soy, quién mencionó el yo soy en el Antiguo Testamento y quién en el Nuevo. Algunas pistas nuevamente de cómo se manifestaría Dios. El ángel de Dios es otro resumen, el video 6, dando igual un poquito hincapié o un poco de pista acerca de que a quién pudiera referirse que era ese mensajero que vendría de parte de Dios. Y ahora pues, este video habla un poquito de lo que vendría a ser la unidad compleja de Dios, por así decirlo, es uno, pero en tres personajes diferentes. Vamos a ver si en el Antiguo Testamento Dios hizo mención de sí mismo como más de uno o a qué podía referirse esa mención como más de uno. Para empezar tenemos la palabra Elohim, que traducen como Dios, que sería como un título de los muchos títulos que Dios tiene. Pero da la casualidad que Elohim, para empezar ya desde ahí, es más de uno, es plural. Las palabras que en hebreo terminan en im son plurales. Y eso es como que una primera pista, pero empezaré como que en Juan 1:1 y dice así, en el principio era el verbo. ¿Qué se puede referir? Era o estaba, así como en el inglés el verbo to be es ser o estar. En el español antiguo así se usaba, era ser o estar. ¿Sí? El Señor es contigo, está contigo, ¿sí? Entonces, ahí es ser o estar. Entonces, en el principio era el verbo, estaba el verbo. El verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio tenemos el verbo, la palabra de Dios, y el verbo estaba con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. Mi palabra soy yo mismo. Ustedes no están conmigo físicamente, pero si estás viendo mi video, estás escuchando mi palabra, me estás escuchando a mí. Este era en el principio con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Nos está hablando Juan aquí de un personaje, de la palabra de Dios, ¿ok? Y nos hace aclaración de que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Ahorita voy a poner el versículo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él estaba en el mundo, en algún momento vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Ojo, la palabra de Dios, el verbo que estaba con Dios en el principio, en la creación, ¿sí? Fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Ok, aquí nos está aclarando un poquito más el tema. En el principio estaba el verbo, la palabra de Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo asimismo era Dios. Mi palabra soy yo, la palabra de Dios es Dios. Y todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Tenemos aquí en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dicen Elohim. En hebreo dice Bereshit bara Elohim. ¿Sí? Principio creó dioses. Elohim en plural. Dioses creó el mundo en el principio, ¿no? Dice, y dijo Dios, o sea, su palabra sea la luz. Y dijo Dios, haya expansión de los cielos. Dijo, haya también dijo, júntense las aguas. Después dijo, ¿sí? Haga lumbreras, produzcan las aguas, etc. Entonces, la palabra de Dios estaba ahí en el principio creándolo todo. Y esta palabra se hizo hombre. Ahora, Salmos 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército en ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dice, Hebreos 11 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, en el Salmo 72 dice, hablando del Mesías, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. En un video de un predicador, Amir Shafarti, algo así se llama, mencionaba que en hebreo
La traducción dice, estaba antes del sol. Yo la verdad tengo aquí un Tanaj en el cual está traducido de hebreo a inglés directamente y dice mientras dure el sol. No sé qué traducción o qué Tanaj estaría utilizando. Luego las vocales cambian el significado, pero estaríamos hablando que tendría más sentido el hecho de decir estaba antes del sol, porque estaría refiriéndose a ese que estaba con Dios creándolo todo. La palabra de Dios creando todo antes de que existiera el sol, él ya existía. Entonces no es mientras dura el sol, sino estaba antes del sol. Pero bueno, sería un dato interesante porque aquí yo la verdad, tanto en la Biblia en español como en el Tanaj que tengo traducido al inglés, dice mientras dura el sol. O sea, como dando a entender, cuando se acabe el sol, se acaba Dios, ¿no? Algo así, pero no, estaríamos hablando que estaba antes del sol. Pero bueno, Miqueas 5 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Sí? Eso es haciendo referencia clara a que al Mesías lo herirían, ¿no? Cosa que pasó con Jesús. Ahora, pero tú, Belón de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde días de la eternidad. Desde el principio sería en hebreo, sería Bereshit, desde el principio. La misma frase que usa el Génesis, el Bereshit, el primer libro de la Biblia, para referirse a, cuando cada vez que hacen referencia a principio, hablan de, o te transportan a Bereshit. En el principio Dios creó, en el principio estaba Dios y el verbo era con Dios. ¿Sí? Otro texto que nos habla acerca de un poquito de la palabra o la voz de Dios, dice Génesis 3, cuando ya pecaron, ya comieron del fruto prohibido Adán y Eva, dice 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios, oyeron su voz que se paseaba en el huerto. O sea, la voz de Dios estaba caminando en el huerto y se escondieron de él, de la presencia de Jehová de entre los árboles. O sea, su voz caminaba y ellos, Adán y Eva, se escondieron de su presencia. Y él respondió, dice le llamó Dios y Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, oí tu voz. ¿Sí? La presencia de Dios estaba en su voz. Volviendo un poquito y retomando un poquito el igual comentario de un pastor que dice, Dios no puede habitar en la tierra porque el mundo estallaría, nuevamente haciendo hincapié a Dios Padre, ¿sí? Entonces, ¿quién se estaba manifestando ahí? La palabra de Dios, el verbo de Dios, el mismo que en su momento se hizo carne. Pero bueno, aquí nuevamente cito el Tanaj, traducción hebreo-inglés, y dice, ellos escucharon el sonido del Señor. Y cuando pone ahí el Señor, ahí lo puse en cuadritos, viene el tetragramatrón, el Yod-Hei Bab-Hei, ¿sí? Aquí tradujeron Yod-Hei Bab-Hei como el Señor, ¿sí? Sería Jehová. Entonces escucharon el sonido de Jehová, como dice en español, Jehová Dios. Pero bueno, eso es otro dato adicional con respecto a las traducciones. Pero el punto es que ellos escucharon la voz de Dios que estaba presente entre ellos en el jardín, y aquí en el Tanaj dice el sonido de Dios. Ahora, en el Salmo 147, otra alusión al sonido, dice, Él, hablando de Dios, envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. En Salmo 102 dice, desde el principio, Bereshit, Génesis, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Ahora, en este pasaje, cuando está ahora haciendo referencia a obra de sus manos, yo en lo personal entiendo que la voz de Dios fue quien creó todo, ¿sí? Y a la vez la voz manifestada con una forma tiene manos, porque ahí diría, bueno, Dios no tiene manos. ¿De quién son las manos que crearon? De la voz de Dios. Vamos a ver si ustedes con los próximos versículos que exponga captan lo mismo. Puede ser que capten algo diferente, pero casi yo estoy seguro de eso, salvo un versículo por ahí que no me cuadró, pero en sí todo fue creado por la palabra de Dios, y aquí nos dice, todo es obra de tus manos. En Hebreos 1 dice, y en postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos está diciendo que este
verbo, palabra de Dios, que Juan nos narra, que se hizo hombre, en Hebreos nos están diciendo que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios por el cual asimismo hizo el universo. Todo fue hecho por la palabra de Dios, todo fue hecho por medio del Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este Hijo, este ser, esta persona que conocemos, es la imagen de la sustancia de Dios. No podemos ver a Dios, vemos la imagen de su sustancia, que es Jesucristo, su Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y justamente notamos como en este versículo hablamos del Hijo y la palabra en el mismo texto. Dice, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, la palabra purificó nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó la palabra de Dios, el Hijo de Dios, a la diestra de Dios. El próximo video va a ser exactamente de estos resúmenes o recopilación de versículos donde se habla de sentarse a la diestra de Dios. ¿Quién se centra a la derecha de Dios? En Hebreos 1:8 ahora nos habla que el salmista está diciendo o está hablando acerca del Hijo de Dios y dice acerca de él, dice, tu trono, oh Dios, citando el Salmo 45, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aunque estamos hablando que el salmista, la persona que hace o crea esta canción, hace referencia al Hijo de Dios y le dice, tu trono, oh Dios, y por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Sí? Está haciendo hincapié muy claramente en que tu trono, oh Dios, tú, el Hijo de Dios, al cual estoy hablando, ¿sí? Ha sido la, y por tanto te ungió Dios, tu Dios, el Dios tuyo, ¿sí? Entonces, eso está en el Salmo 45. Y aparte en el versículo 10, en Hebreos, dice que aparte de eso, de que se habló acerca del Hijo de Dios, se dijo lo que viene mencionado en el Salmo 102 que ya cité. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ¿sí? Hablando acerca de el Hijo de Dios, el que hizo todo, el que creó todo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. En el 13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto también lo mencionaré en el próximo video, pero ciertamente aquí está haciendo hincapié de que el salmista no está haciendo hincapié o está citando o hablando acerca de un ángel o de alguien diferente. Está hablando de su hijo, pues ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? ¿No? Entonces, ahí en Hechos ahora 7, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿No creé yo todo? ¿Sí? Entonces aquí nuevamente, el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Isaías 45 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Así dice Jehová, el Santo, y su formador, o sea, alguien más. Puede ser, el Santo es esa persona, el Santo de Israel, Jehová, el Santo, ¿sí? Y aparte, él mismo es su formador, o está hablando, o dice Jehová y su formador, dos personas hablando, los dos están diciendo lo mismo, ¿sí? Podemos entenderlo de ambas maneras, pero dice, preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Curioso. Yo, y ahora dice, él edificará mi ciudad, ¿sí? Hablando de alguien más. Entonces, yo hice esto, así dice Jehová y su formador, yo, ahora él hará, ¿sí? Hablando de alguien más, no recalco. Ahora, en Juan dice así, es Jesús hablando y dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
antes de que el mundo fuese. Cristo diciéndole al Padre, a Dios, su Dios, ¿sí? Glorifícame, dame ese honor que tuve como cuando estuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de crear el mundo. En Juan 17 dice, porque las palabras que me diste las he dado, Cristo hablándole al Padre nuevamente, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me han amado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, ahí prácticamente está dando a entender que antes de la fundación del mundo, pudiera ser que ya existíamos. Hay un pasaje en Job donde le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Antes de que fundase el mundo, dímelo tú si tienes sabiduría. Entonces es curioso ahí como antes de la fundación del mundo habla de personas. Pudiera ser una mala interpretación de que no había nadie, simplemente está diciendo una referencia, pero es curioso cómo se repite esos textos donde, ¿dónde estabas tú? ¿Existías antes de la fundación del mundo o ¿sí? fuiste creado después? ¿Cómo está eso? Vamos a ver. Como no es el tema, no entraré en detalles, pero dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ojo, aquí puede ser la traducción y tendría que checarlo en el Tanaj, pero diría, dijo Dios Elohim o dijo Dios Jehová, ¿sí? Entonces, independientemente de que diga la versión correcta, Dios, Elohim o Jehová, ¿sí? Lo que dice él es, hagamos. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra le creó. Ahora, en inglés, cuando nosotros leemos esto, es muy curioso. En español se nota, pero aquí en inglés un poquito más claro. Dice, Dios creó al hombre a su, pone his, su de él, su imagen, a imagen de he, él, ¿sí? Varón y hembra, he los creó, él, ¿sí? Entonces, hace hincapié 3 veces en his, he. Entonces son 3 veces que menciona él los creó, a su imagen los creó, ¿sí? Él los creó. Entonces es curioso como, a pesar de que dice hagamos, y eso ya es plural, nos dice además él, él creó. Como 3 veces haciendo hincapié en que es más de uno haciendo. Pudiera ser una mala interpretación, pero vamos a ver si en los siguientes versículos queda claro de nuevo. Dice Colosenses 1, dice, Cristo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Entonces, si Él no es Dios, ¿cómo está esta descripción aquí, sí? Entonces, realmente eso es muy interesante como aquí nos recalca, ¿sí? Nos deja claro y ya sin dudas, pero sigamos. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, ¿sí? Hablamos en el anterior que Cristo es la imagen del Dios invisible y aquí dice revístanse de la imagen, ¿sí? Revístanse de Cristo conforme a la imagen del que los creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice. Génesis 3, ahora sí, comen del fruto prohibido del árbol y dice Dios, nuevamente, puede decir, aquí dice Jehová Dios, pudiera ser Jehová Elohim, no es necesario buscarlo porque dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí puse la versión Reina Valera y además les anexo la versión Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional. Dice, se han vuelto como uno de nosotros y ha llegado a ser como uno de nosotros. Porque ahora es como Dios el hombre, porque ocurrirá que entonces han conocido y tienen conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ahora dice, ¿qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y comen? Vivirán para siempre, ¿sí? ¿De cuál fruto comieron? Del árbol del conocimiento. Si comieran del árbol de la vida, vivirían para siempre. Entonces, nuevamente, ahí nada más haciendo hincapié en que el hombre es como
uno de nosotros. Dice Génesis 11:6, dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, hablando de la torre de Babel. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Hablando en plural, Dios diciendo, descendamos. ¿A quién se refiere? ¿Sí? Plural nuevamente. Dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora, ojo con esto. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, la palabra de Dios se manifestó de forma visible, diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será de manera grande. Dice, y luego vino a él palabra de Jehová. Aquí vino a él, palabra de Jehová, sí puede darse a entender como simplemente escuchó algo. Pero en la primera mención dice, vino la palabra de Jehová en visión. Así, dos cosas que te hacen pensar que era alguien manifestándose ante él. El hecho de que la palabra, por medio de la palabra de Dios fue creado todo fue creado por la palabra y para él, ¿sí? Y este personaje se le aparece a Abraham visiblemente, en visión. Dice, 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró en planta de los pies, dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, palabra, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, 1 Samuel 3, ahora el 21 dice, y volvió a aparecerse Jehová en Silo nuevamente. Ya se había aparecido a Samuel, versículo anterior, y ahora se apareció Jehová. Se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aquí, si se pudiera entender nuevamente, se manifestó por su palabra, o se manifestó, como dice en el versículo 10, se manifestó la palabra. ¿Sí? Pero bueno, ahí pudiéramos entenderlo de esas dos formas. Dice Jeremías 1, dice, vino pues palabra a mí diciendo, palabra de Jehová a mí diciendo. Ahí sí es como que escuché, de alguna forma me habló y me dijo Jehová. Ahora, en el versículo 9 nos hace pensar que no es nada más una voz hablando, que dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová. ¿Sí? Ahora, en el 11 hace mucho hincapié a lo que decía Samuel. La palabra de Jehová vino a mí. ¿Sí? Este personaje, la palabra de Jehová, vino a mí diciendo, ¿sí? Y me dijo Jehová, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. ¿Sí? Aquí estamos dos menciones. Al principio, en el versículo 4, solo dice, vino mi palabra de Jehová. Puede ser una voz en el aire, pero en el 11 y en el 13 habla específicamente, como en el caso de Abraham, vino la palabra de Jehová. La palabra se presentó con él. En Génesis 18 nos narra también la historia donde tres varones se presentan con Abraham. Entonces en el 18 dice que Jehová estaba hablando con Abraham y le dijo, ¿sí? He escuchado el clamor acerca de Sodoma y Gomorra y las cosas que han hecho. Descenderé ahora, pudiera entenderse como descenderé del cielo, no creo, porque ya estaba hablando con Abraham, ¿sí? Y en el 22 todavía dice, Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, Jehová ya estaba en la tierra, por así decirlo. No necesariamente el Padre, pero Jehová estaba aquí, hablando con Abraham, y dice que descendería a Sodoma y Gomorra a ver si las cosas que habían llegado hasta el cielo acerca de ellos sean ciertas o no. Lo curioso aquí en el 19:24 dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. ¿De dónde o desde dónde? De parte de Jehová desde los cielos. Jehová hizo llover. ¿Sí? Jehová estaba abajo. ¿Sí? Fue a ver las cosas. ¿Sí? Bueno, fueron los dos ángeles, ¿no? Porque realmente los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Y Jehová estaba con Abraham. Llega un momento en que Jehová se va, pero él no aparece en Sodoma y Gomorra. Pero aquí lo curioso sí me hace un poquito, llama la atención, que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová desde los cielos. Ese de parte de ella, estás hablando de alguien más,
Sí, yo lo hago de parte de alguien más. ¿Quién lo hizo? Jehová. ¿De parte de quién? De Jehová en los cielos. Dice Génesis 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que ya rayaba el alba. ¿Sí? Ese pasaje ya lo vimos en el ángel de Jehová. Un varón que pelea con Jacob. Le nombra a Israel y dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y dice Jacob, ahora Israel, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, realmente el varón con el que estaba luchando era Dios. Y en Oseas 12 lo deja más claro todavía. Dice, Dios diciendo, con su poder venció al ángel y prevaleció. En Betel lo halló y ahí habló con nosotros, plural nuevamente, ¿sí? El ángel era yo era el ángel, con nosotros habló, éramos nosotros. Isaías 6 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice entonces, heme aquí, envíame. ¿Quién irá a hablar por nosotros en la tierra? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Dato curioso que dice, envíame a mí, no envíenme a mí, siendo que es nosotros, plural. Puede referirse también a que Dios estaba en su congregación, ángeles, un montón de seres sobrenaturales ahí, en la presencia de Dios, ¿sí? Y refiere a nosotros como incluyéndolos a ellos. Y por eso menciona, ¿quién irá por nosotros? No voy a mandar ángeles, no los voy a mandar a ellos. ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, envíame a mí. Envíame tú a mí, porque no somos enviados por los ángeles, no es enviado por los ángeles, sino que Dios manda y Dios ordena y envía, ¿sí? Pudiera ser esa la razón por la cual Isaías responde, envíame. Yo pudiera pensar también que es quién irá por nosotros, Dios haciéndose nuevamente como plural, ¿sí? Y Isaías respondiendo, envíame a mí porque tú, Dios, eres uno. ¿Sí? Ahora en Deuteronomio 6:4 hace justamente esa aclaración. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Ahora, aquí lo curioso de que dice, ahí está claro, Jehová uno es. Lo curioso es que lo menciona Jehová, Dios, Jehová uno. ¿Sí? Jehová, Dios, Jehová, uno. Casi como el versículo en donde da la bendición Israel a sus hijos y dice, el Dios de mis padres, el Dios que me ha guardado, el ángel, el Dios, el ángel, aquí dice Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, curioso como a pesar de que Él es uno, lo manejan siempre haciendo hincapié en 3 ocasiones. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Ahora, he escuchado la versión de que el hecho de que Dios hable como un plural es un plural de majestad. ¿A qué hace referencia? Que en la antigüedad los reyes se hacían a sí mismos, hablaban de sí mismos como un plural, como haciendo hincapié que ellos son más que una persona normal. No son comunes, ellos son más que los demás porque son el rey. Ahora, esto me hace pensar un poquito, ¿por qué razón los reyes hablaban de esa manera? Muchos reyes en la antigüedad, en muchas culturas, se creía que eran descendientes de los dioses, ¿sí? Hijos de los dioses, o, con el caso de los faraones y alguno que otro por ahí, dioses mismos. De ellos decían, yo soy rey, yo soy el dios, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Dios hablando en plural porque Él es más de uno, o Él refiriéndose a sí mismo en plural. Si todavía no crees que Dios es más de una persona o un solo Dios representado en más de una persona, ¿sí? Pero ¿qué fue primero? ¿Dios representándose o nombrándose como más de uno, o los hombres usando un plural de majestad para referirse a ellos mismos? ¿Sí? Entonces, me hace pensar que es más bien el hecho de que los hombres, reyes, tratando de hacerse ellos más grandes de lo que realmente son, se referían a sí mismos como Dios se refería en plural,
que simplemente una regla gramatical, ¿sí? O una forma de expresión gramatical que nosotros usamos y que Dios también está usando, ¿sí? No me cuadraría tanto así. Pero bueno, continuamos con el tema que nos atañe. Dice Salmos 2, dice, servid a Jehová con temor y alegráis con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sí? No leo todo el texto para no hacerlo más largo, pero servid a Jehová con temor, honrad al Hijo. Ahí estamos hablando al menos de dos personajes, ¿sí? No honramos, no glorificamos, no adoramos a nadie que no sea Dios. Absolutamente nadie. El Hijo tiene que ser Dios, ¿sí? Pero no es otro Dios, ¿sí? He salido de Él, yo vengo de Él, voy a Él, ¿sí? Todo eso hace referencia a que Él es uno mismo con Dios, hablando de Jesucristo. Salmos 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Hijo del Hombre es uno de los títulos que se da a Jesucristo. Aquí se puede referir a un Hijo del Hombre cualquiera o el Hijo del Hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Refiriéndose a los hombres, Dios nos ha dado la autoridad sobre todo y lo puso debajo de nuestros pies. O hablando del Hijo del Hombre, al cual hace señorear sobre todas las cosas y lo pone debajo de sus pies. Lo veremos en el próximo video acerca de quién está a la diestra de Dios y bajo quién están todas las cosas. Dice, lo he mencionado un poquito, pero bueno. Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el Hijo del Hombre para que lo visites? Hebreos citando Salmos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Aquí Hebreos nos está diciendo, no hay duda, del que se estaba hablando en Salmos era del Hijo, ¿sí? Del cual Dios ha puesto todo bajo sus pies. Vemos aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. ¿Quién es ese que fue hecho un poco menor a los ángeles? Te lo está diciendo textual, Jesús. Convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿sí? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, ¿sí? Convenía que aquel cuya causa son todas las cosas. Por Jesús son todas las cosas y en Él subsisten, como lo vimos en otro versículo anterior. Aquí tenemos en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Cuando se refiere a Señor, en el Nuevo Testamento muchas veces, casi diría 90% de las veces se refiere a Cristo. Cuando se refiere a Dios Padre, pues lo dice textual, ¿sí? Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero aquí dice, el Señor mismo dará señal. Pudiera referirse a Señor Dios o al Señor como el Hijo. ¿Por qué? Porque dice, he aquí la Virgen concebirá, da a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Su nombre de quién? Del Señor. El Señor mismo llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, suponiendo que sea Dios al cual se están refiriendo aquí como Señor, y Él está avisando, vendrá un hijo que nacerá de una virgen y Él se llamará Emmanuel, el nombre que le está dando a este hijo es Dios con nosotros. Entonces, a este niño, al que Dios está anunciando, ¿sí? Está diciendo que su nombre será Dios con nosotros. Y Dios no comparte su deidad con nadie. Dios es Dios, ¿sí? Es uno. Entonces, ¿por qué compartiría o le diría Dios a alguien más? Entonces, ahí es, independientemente, da igual realmente si dice el Señor refiriéndose a Dios o el Señor refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿sí? El nombre de este personaje es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Nuevamente, Dios viniendo entre nosotros. Isaías 9, algo similar, no tiene mucho caso, pero dice 6:9, dice 9:6, perdón. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son títulos de este niño que, así como Isaías en el versículo 9 estaba profetizando, en el 7, perdón, en el 9 lo repite, pero ahora su nombre es, y no da su nombre, da títulos. Y uno de sus títulos es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es como se conoce también a Jesucristo. Entonces, curioso. Isaías 25:9 dice, y si dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. En un futuro, profecía, se dirá,
este es nuestro Dios, le hemos esperado. O sea, le hemos esperado porque alguien va a venir, o alguien ya vino en este caso, porque le hemos esperado, es como que te hemos esperado, qué bueno que viniste, ¿sí? Y nos salvará, futuro, porque está hablando de que se dirá aquel día, futuro. Se dirá, te hemos esperado, y Él cuando venga nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. O sea, en un futuro se dirá, te hemos esperado, bienvenido. Este es Jehová, te lo presento. El que habíamos esperado es este, ¿sí? Y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí, curioso, porque aquí está el nombre de Jesús escrito. Jehová, salvación. Jehová, Yoshia, Yehoshua, Yeshua. Son de esas veces en que el nombre de Dios está escondido para el español, pero para el hebreo queda más claro, ¿sí? Este es Jehová. En su salvación, en su Yoshia, nos gloriamos, nos alegramos, ¿no? Isaías 35, dice 35:4, decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Nuevamente, Dios, Jehová, Yoshia, salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Pues en las múltiples ocasiones en que Jesús sana ciegos, sordos, cojos, paralíticos, etc. Entonces, aquí nos está diciendo que ese que habría de venir a hacer todas esas cosas es Dios mismo quien vendría. Entonces, Isaías 42 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. ¿Sí? Nuevamente, haciendo hincapié en la profecía anterior de Isaías 35, de que los ciegos serán sanados, etc. Pero dice, yo Jehová te he llamado a ti, ¿sí?, a alguien más en justicia y te pondré por pacto para que tú abras. Tú, haciendo referencia a alguien más, cuando en el 35 dice Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y hará eso. Sanará, salvará. Y aquí Dios le dice a alguien más, te pongo para que tú lo hagas, ¿sí? Dios mismo vendrá, tú lo harás. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y este es muy, muy curioso este versículo porque lo cita Lucas y ahorita lo veremos. El Espíritu de Jehová, el Señor, aquí estamos hablando que Jehová, el Señor, y refiriéndose a Dios, está sobre mí, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad, el día de la venganza de Dios. ¿Sí? Eso es lo que lee Cristo en Lucas 4. Dice, estaba en una sinagoga y halló el lugar donde estaba escrito Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Un año predicó Cristo. Pero bueno, y todavía dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Sí? La profecía de Isaías 61, donde este personaje que habría de venir, el cual en Isaías, versículos anteriores, o sea, 42 y 35, se había profetizado que sería Dios mismo, ¿sí? Este Jesús en Lucas 4 está diciendo, Isaías 61 se ha cumplido delante de sus ojos el día de hoy, en el momento. Yo estoy leyendo esto que habla sobre mí. Yo soy el que viene a liberar, salvar, curar, sanar, etc. Entonces, ese pasaje es de los mejores que hay, en mi opinión. Dice Isaías 43, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Son mis testigos y mi siervo, y entiendan que yo mismo soy. Yo soy ¿sí? Dios con nosotros, Emmanuel. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
no hay quien, Josía. Y no, yo soy Jehová, no hay quien, Yeshua, no hay quien, Yoshia, no hay quien, Jehová, Yoshia. Yo anuncié y salvé, hice oír, no hubo entre vosotros, Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Sí? Aquí este texto muy probablemente lo puse en el resumen del yo soy, pero nota, y nuevamente recalco, son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, otra persona, otro personaje, es testigo. ¿Sí? Entiendan que yo mismo soy, yo salvé, dice, yo salvé, yo soy el que hizo todas esas cosas. No hubo alguien más, no hubo un personaje Cristo ajeno a Dios que sanó y curó, sino yo mismo soy, yo sané, yo curé. Isaías 48 dice, por mí, por amor a mí mismo lo haré para que no seas mancillado, mi nombre y mi honra no le daré a otro, yo no le daré mi honra a otro, yo no soy alguien que comparta su gloria y su honra, es el único Dios. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y nuevamente hay un hincapié de yo mismo, yo el primero, yo el postrero, yo. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos y el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. A quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Ok, hago hincapié en algo que ya había hecho hincapié. Cuando se refiere a brazo en hebreo, también se pudiera referir, dependiendo de la palabra que esté siendo usada, se pudiera referir a descendencia, linaje, su brazo, su extensión, su simiente, descendencia. Entonces, aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y en vez de brazo, pudieron decir, descendencia, estará sobre los caldeos. Su hijo estará sobre los caldeos. Desde que se hizo eso, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Ahora, ¡pum! Isaías 48 nuevamente, 48:16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio, desde el Bereshit, desde la creación, desde el Génesis, ¿sí? Hablé en secreto. Este era un misterio. Desde que eso se hizo, desde la fundación, ahí estaba yo. ¿Quién está hablando aquí? Alguien que estaba desde el principio en la creación, pero que estaba oculto en la creación. Ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Es una profecía, ¿verdad? Me envió, ¿sí? Me envió, es digámoslo así, presente en este caso, pero como sale una profecía es futuro. Pudiera ser Cristo diciendo, me envió Jehová el Señor, el Dios Padre y su espíritu. Ahí estamos hablando de él, yo el primero, yo el postrero, yo dije, ¿sí? 3 veces el yo del versículo 12, haciendo hincapié en el 16 a que yo estoy hablando, ¿sí? Me envió Jehová, el Señor, el Padre y su espíritu. 1, 2, 3 yo. Ok. Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ya lo había hecho hincapié en otro versículo anterior, en donde el ángel de Jehová dice, hey, esta casa donde pongo mis pies, esta casa donde se invoca mi nombre, pero aquí no se hace mención del ángel, simplemente dice Dios hablando. Es casa de ladrones este lugar, este templo, el templo de Jerusalén, donde es invocado mi nombre. ¿El nombre de quién se invocaba en esa casa? El nombre de Jehová, ¿sí? Y dice, he aquí también yo lo veo, dice Jehová, ¿sí? Entonces, el nombre de Jehová estaba siendo vituperado, por así decirlo, en su mismo templo, ¿sí? Entonces dice Jehová, ¿qué es esto que veo que está pasando en mi templo donde se invoca mi nombre? Yo también lo veo, dice Jehová. Entonces, 2 Jehovás hablando uno consigo mismo. Ezequiel 44:1 dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Esta historia es muy curiosa, pero una profecía acerca de que la puerta oriental del templo, de la plataforma de la plaza del templo, estaría cerrada. ¿Por qué? Porque Jehová entró por ella. Ahora, se cree que Jesús entró por esa puerta. Estuve buscando versículos donde lo dijera textual, no lo encontré, a lo mejor no busqué muy bien, pero
La razón por la cual puedo pensar que se cree es porque él se fue a Betania, fue a Jerusalén y pernoctó en Betania y entró por esa puerta. ¿Por qué? Porque Betania está al oriente. Otra razón por la cual es factible pensar es porque la puerta principal del templo, que estaba interna, o sea, digamos, hay una capa, digámoslo así, un muro, que es por donde está esta puerta que permanecería cerrada, y dentro de ese muro está el templo cuyas puertas miran hacia el oriente también, ¿sí? Entonces da a pensar que entró por esa puerta porque entras directamente hacia la puerta del templo. Entonces, si entras puerta a puerta, tienes que rodear un poco el templo para ubicarte en la entrada principal, ubicarte de frente, por así decirlo. Entonces, aquí tengo un texto que pueden estar leyendo mientras hablo de esto acerca de que esa profecía de que esa puerta permanecería cerrada fue cerrada en el año 1541. ¿Por qué? Porque Jehová entró por ahí, ¿sí? Jesús entró por ahí, Jehová entró por esa puerta. Entonces, lo curioso es que no fue cerrada por cristianos que dijeron, hey, no puede nadie, hay que cumplir esta profecía, no puede nadie entrar por esta puerta, porque ya Cristo entró por ahí y Cristo es Dios, entonces nosotros los cristianos cerramos la puerta. No, lo curioso es que precisamente fue cerrada por un no creyente en Cristo, fue Solimán el Magnífico, musulmán otomano, dicen por ahí, ¿sí? Que dijo, yo voy a impedir que esa profecía se cumpla, no voy a permitir que ningún supuesto Mesías, rabino, ¿sí? De los judíos, ¿sí? Entre en un futuro en esta puerta, la voy a cerrar, y puso un cementerio enfrente de esa puerta, de modo que los sacerdotes no pueden entrar ahí sin contaminarse ritual o tradicionalmente o en su religión, lo que su religión les permitiría. Entonces, si alguien, sacerdote, judío, entra por ahí, queda incapaz de ser el Mesías porque estaría atravesando un cementerio, lo cual lo mantendría, lo haría como que impuro, ¿sí? Entonces, el hecho de que esa puerta haya sido cerrada por un no creyente, cumpliendo la profecía que él trataba de evitar que se cumpliera, es un dato muy, muy curioso. Miqueas 4 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué saldrá de Jerusalén? La palabra de Jehová, ¿sí? Él juzgará. ¿Quién juzgará? No se está hablando de nadie. La palabra de Jehová, Él juzgará. El verbo de Dios, el que se hizo carne, Él juzgará y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán, etc. Miqueas 4:7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión y desde ahora y para siempre. ¿Quién reinará? Jehová. Ok, Zacarías 10:12 nos dice lo siguiente, pero lo pondré en varias traducciones y nada más voy a citar la traducción del Tanaj hebreo-inglés. Y yo la traduciría más como, yo los fortaleceré a través del Señor y ellos marcharán orgullosamente en su nombre, en nombre del Señor. Pero ¿quién está diciendo esto? El Señor. Ahora, no leo hebreo, pero ahí le puse subrayado las veces donde aparece el tetragramatrón, lo que entiendo que se está traduciendo como el Señor, y son dos formas diferentes de escribirlo, si se pueden dar cuenta. Aparecen las mismas letras, Yod, Hei, Bab, Hei, acompañadas de otra letra antes o después, ¿sí? Pero es traducida al inglés, en este caso, como el Señor, ¿sí? Entonces, lo curioso aquí es, dice, yo los fortaleceré a través del Señor, pero lo curioso es que la persona, el personaje, el que lo está diciendo es el Señor, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de una pluralidad muy, muy clara y evidente, y en el inglés no hay pierde porque aquí dice his, su, de él, no hay falla. Ok, Zacarías 12, abro un pequeño paréntesis con respecto al sufrimiento de Cristo en la cruz o lo que le pasó en la cruz y las profecías que estaban referentes a eso. Dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de la Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Dios. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A Dios lo pueden traspasar? No, pero hay alguien a quien sí traspasaron. Dice, y llorarán
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. En San Juan 19 dice, mas cuando llegaron los Jesús vieron que ya había muerto, lo querían bajar antes del sábado, ¿no? Entonces dijeron, sábado solemne, no podemos dejar el cuerpo ahí, incluso hay una ley que dice no lo podías dejar al colgado toda la noche, debían bajarlo antes de que oscureciera, y dijeron, vamos a quebrar las piernas para que muera más rápido y bajémoslo. Le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban a su lado, pero cuando llegaron a él, no le quebraron las piernas porque ya lo vieron muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese tiene un significado, pero no entraré en él. Y el que lo vio da testimonio, que es Juan, ¿sí? Juan estaba ahí, el que lo vio da testimonio, es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Uno, no será quebrado hueso suyo. Y otra escritura también dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué escritura dice eso? Lo que acabamos de leer en Zacarías 12. En Apocalipsis 1 también hace mención de ese. Dice 1.7, he aquí viene con las nubes. Lo citaré también en el próximo video, pero dice, y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como dice Zacarías. Dice, Lucas 24 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Se acuerdan de ese yo mismo soy que ya habíamos citado? Bueno, aquí justamente Cristo está citando, yo mismo soy, haciendo hincapié en que no creen que soy yo el que resucitó, no creen que soy Jesús, me estoy apareciendo ante ustedes, ¿sí? No está haciendo hincapié de que yo mismo soy con respecto a yo mismo soy Dios. Ellos se van a dar cuenta de eso más adelante, ¿no? Pero digámoslo así, ese yo mismo soy es como el yo soy. Solo hay otra mención del yo mismo soy en el Antiguo Testamento y era Dios haciendo hincapié en que enviaría a su Mesías. Y ahí se los pongo aquí para que lo vean. Pero bueno, dice, soy yo. ¿No creen que yo soy Jesús que resucité? Yo mismo soy. Yo mismo, el que ustedes conocieron, yo mismo soy. A eso se refiere aquí, pero pudiera estarse refiriendo a otra cosa. Dice, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, y como veis que yo tengo, ¿sí? Yo no soy un espíritu, yo mismo soy Jesús, el que conocieron. Diciendo esto, yo les mostró las manos y los pies. Juan 25 dice, si no viere la señal de los clavos, o sea, el agujero de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere la mano en su costado, no creeré. ¿Su costado por qué? Donde fue traspasado por la lanza. Dice, he aquí, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Crean que yo soy, crean que yo mismo soy, ¿sí? Señor mío y Dios mío es lo que le responde, ¿sí? ¿Por qué le respondió eso? Ok, por dos razones. Una, por lo que ya mencioné acerca de que el que dijo, yo mismo soy, entiendan que ese siervo que estoy enviando, yo mismo soy. Y dos, las letras en hebreo tienen un significado, ¿sí? Pondré un ejemplo más adelante también, pero en este caso, Yod Hei Bab Hei vendría a ser, contempla la mano, contempla el clavo, ¿sí? Hei es contemplar, ver, ventana, ¿sí? Bab es clavo, estaca, flecha, cosa puntiaguda, rasguño, ¿sí? Y Yod es la mano, el brazo, ¿sí? Entonces, el hecho en el momento que dice Yod Hei Bab Hei, contempla la mano, contempla el clavo, estás haciendo alusión al nombre de Dios, al tetragramatrón. Entonces, cuando esta persona que estaba siendo incrédulo, Tomás, le dice, ven, contempla la mano, contempla el clavo, ve, pon mi mano aquí, pon tu mano aquí, contempla mi costado, etc. Pero el costado no tiene tanto hincapié aquí, pero sí la mano y el clavo. Entonces, contempla la mano, contempla dónde estuvo el clavo. Mi Señor, mi Dios. Es lo que le dice. Como pequeño paréntesis acerca del nombre de Dios y este comentario que hago que las letras hebreas tienen un significado como nombre, sustantivo, objeto, asimismo verbos, etc. Y números también. Eh, Aquí procedo a leer San Juan 12:16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando murió,
entonces se acordaron de que estaban escritas estas cosas acerca de él, ¿sí? De que se habían hecho, ¿sí? Ellos no habían entendido de que Cristo, el Cristo debía morir, debía venir y morir por nosotros. Pero cuando él murió, ellos se acordaron de que él se los dijo y de que en las escrituras efectivamente estaba predicho que eso debía de pasar. Pero ellos no entendían todavía como que el por qué. Ahí nada más hago claro en el comentario en ese pequeño versículo la palabra glorificado. ¿Qué hizo Jesús? Glorificó el nombre de Dios. ¿En qué entiendo yo en lo personal? Por glorificar el nombre, honrar, hace honor a su nombre. Hizo honor al nombre de Dios al morir clavado. ¿Sí? Juan 12, ahora 27 y 28. Ahora está turbada mi alma, Jesús orando, no sé, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, sí, he llegado hasta aquí para este momento, el momento anterior a, anterior próximo, digámoslo así, al ser asesinado, ¿no? Al ser crucificado. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? O sea, esa parte en lo personal, ahí sí no entiendo. Lo he glorificado, digo, bueno, ha dado Dios honra a su propio nombre en situaciones anteriores, pero dice, lo glorificaré otra vez. Y está hablando de que ya se acerca la crucifixión de Cristo, a como yo estoy interpretando esto, no me cuadraría lo he glorificado antes, porque no sería un caso similar, pero cuando dice lo glorificaré otra vez, ahí sí da está dando a entender de que voy a hacer que mi nombre sea honrado. Vamos a ver si en los próximos versículos queda un poco más claro. Juan 13:31 dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hablando de que enseguida, próximamente, ya lo iban a crucificar. Juan 17:1 dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Haciendo hincapié nuevamente en que Él creó el mundo. Él estaba antes de que el mundo fuera creado y vuelve a citar, el glorifica. Juan 17:22, la gloria que me diste, así como nosotros somos, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo hablándole al Padre, yo en ellos y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado en ellos también a mí me lo has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero a donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Juan 21 aquí hace el comentario un poquito más claro acerca de esta interpretación que estoy dando. ¿A qué se refiere con que Cristo glorificaría o glorificó el nombre de Dios? Si el nombre de Dios, el tetragramatrón, las 4 letras que componen su nombre, este, leídos, digámoslo así, en hebreo antiguo, vendrían a ser letra por letra, la interpretación, la mano observa, ¿sí? El clavo observa la mano, observa el clavo, observa el agujero donde estuvo el clavo, dice así, de cierto os digo, cuando eras más joven, le dice Jesús a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, ¿sí? Y te llevará donde tú no quieras. Extenderás las manos, hagan ese movimiento. ¿Qué seña están haciendo? La seña de la cruz. Extienden sus manos y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, ¿sí? O sea, Pedro habría de glorificar también a Dios extendiendo las manos y siendo llevado a un lugar donde él no quería ser llevado o no querría ser llevado. Y dice, esto ha sido, o sea, una advertencia, una predicción de Jesús dándole a entender cómo habría de morir Pedro, crucificado. Si recuerdan que Pedro fue crucificado de cabeza, boca abajo. Entonces, en algún momento sus manos fueron extendidas y fue llevado a donde él no quería ir, pero lo crucificaron también. Y con esa muerte,
en la cruz, ¿sí? Había o habría de glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Contemplaron la mano en Pedro, contemplaron el clavo también en Pedro. Y añadió, sígueme, ¿sí? O sea, sígueme se puede interpretar simplemente como Cristo diciéndole, hey, te encargo a mi rebaño, ¿sí? Que no se me desbalaguen, sígueme, ¿sí? Como sigue mis pasos simplemente con el predica la palabra, pero ese sígueme también yo lo interpreto como un sígueme, a mí me crucificaron, tú vas después de mí prácticamente, ¿no? No, tal vez no inmediatamente después, pero a ti también te van a crucificar, a ti tú también vas a glorificar el nombre de Dios, vas a ser crucificado, ¿sí? Y como comentario ya final de este pequeño paréntesis, es 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, si Dios es 1, 2, 3, espíritu, alma y cuerpo, y ya leímos que Jesús es la deidad corpórea, digámoslo así, Dios hecho carne, Dios hecho cuerpo, Cristo, que es el Dios hecho cuerpo, predijo o mandó al Espíritu Santo, el Padre mandó al Espíritu Santo, porque ya había venido el Hijo, ¿sí? Entonces, Dios es el alma, ¿sí? Entonces, ahí me queda claro, es una Trinidad, así como nosotros somos hechos a su imagen en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nosotros somos tres en uno, Dios es tres en uno, cuerpo, alma y espíritu. Jesús es el cuerpo, digamos, lo físico, lo visible, lo tangible, su espíritu, el que habita en nosotros ahora por medio de recibir a su Hijo, y el Padre, ¿sí? El Padre es el alma, digámoslo así. Entonces, la única diferencia que, digámoslo así, que yo veo aquí es que nuestra voz, nuestra palabra no se materializa y se vuelve una persona diferente, por eso pudiera ser difícil para nosotros comprender la Trinidad, ¿no? Comprender cómo pues, somos tres en uno, ¿sí? Pero bueno, este es un pequeño comentario sobre este paréntesis y seguimos con el tema. Entonces, Zacarías 13:6 y le preguntarán, ¿qué son estas heridas en tus manos? Eso es una profecía futura. Le preguntarán a quién, al Mesías, ¿qué son estas heridas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sí? Mis amigos me hicieron esto. Éxodo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, ni quebrarán hueso suyo. En Números 9 dice, no quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua. Salmos 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Salmos 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les liberará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Zacarías 14, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Sí? En aquel día, a futuro, todos conoceremos a Jehová por un solo nombre. No habrá más nombres, no habrá más Jehová como dos o más personas. Él será conocido por un nombre. Y ojo con eso de un solo nombre. Estamos hablando de la pluralidad de Dios y sin embargo un nombre singular. Mateo 21 dice, y viendo una higuera y no halló nada en ella y nunca más crezca de ti fruto y luego se secó la higuera. Este está el pasaje de la higuera. Marcos cita lo mismo y también lo menciona en Ezequiel o en la interpretación que yo le doy. Así lo menciona Ezequiel 17:24. Yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde. Yo lo relaciono en lo particular como una profecía acerca de estos pasajes que acabamos de leer rápidamente, que les pongo aquí, acerca de Jesús secando la higuera. Dice Mateo 27:46. En este pasaje tenemos a Jesús en la cruz y Jesús estaba clamando Eli, Eli, o sea, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Unos dicen que es en hebreo, otros dicen que es en arameo, da igual. El punto es que llama a Eli, Eli. 2 veces dice Dios, Dios, o Dios mío, ¿sí? Está citando el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textual simplemente es un cumplimiento de una profecía. ¿Por qué dijo eso Cristo?
porque está citando el Salmo 22.1 o está haciendo alusión al cumplimiento del Salmo 22.1, donde él está diciendo lo que dice el Salmo. Y sin embargo, también, ¿por qué razón está diciendo Dios mío, Dios mío? Porque Él es el tercero. Porque Él lo dice 2 veces y no 3 veces, siendo que en todas las ocasiones hemos visto cómo Dios se refiere 3 veces a sí mismo, ¿sí? No en todas las ocasiones, pero en varias, ¿sí? Porque Él es una parte o es un personaje de esa pluralidad. Entonces, si Él dice Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Porque Él es el tercero. Dice Juan 1:49, dice, respondió Natanael y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese es un extra. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Pluralidad en uno. Juan 10:38 dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. 12:45, el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Lo que hablo yo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo no digo lo que yo quiero, yo digo lo que el Padre me dice que diga. Dice, Juan 13:3 dice, había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13:13, me llamas maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Juan 14 dice 7, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Lo conocéis y le habéis visto. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, dice. Tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre o yo soy en el Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo voy al Padre, al final. O sea, como para no leerlo todo. Pero sí, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora que creen en mí, que ya resucité, etc. Yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí. Ustedes están en el Padre por medio de mí. Dice, la palabra que os habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Yo voy a algo más grande, voy al que me envió. ¿Sí? El que envía es mayor que el enviado. Pero sin embargo, aquí estamos viendo que Él es Dios. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:15 dice, las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. 20:17, aún no he subido a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Entonces ahí estamos hablando como Cristo está aclarando, Él, el Padre, es mi Dios también, así como Él es Dios de ustedes, pero yo soy Dios y a su vez Él es mi Dios. ¿Sí? Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, y matasteis al autor de vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Sí? En los versículos de otro video que puse, hablando del ángel, me parece, es el Dios, lo cita 3 veces. Aquí nada más lo citó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En los versículos en el Antiguo Testamento dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, las 3 veces. Dice, este es el autor de vida y lo han matado. Es lo que le está diciendo el autor o el personaje que está hablando a los judíos. Romanos 9:5 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Romanos 11:36 dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, amén. 1 Corintios 1:8 dice, no hay más que un Dios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, no hay otro Dios, no son 3 personas que son Dios, pero es un solo Dios. Esas 3 personas conforman a este Dios. Dice 2 Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Somos embajadores en nombre de Cristo, ese nombre, el único nombre, ¿sí?
Ojo con eso. Aquí tenemos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Al que no conoció pecado, Jesucristo, fue hecho pecado. ¿Sí? ¿En qué sentido? Murió en la cruz, lo cual era una maldición. Dice, fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia por medio de él. Efesios 4:3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, perdón. Un Dios, ¿sí? Un Señor, una fe, un bautismo. La unidad del Espíritu. Entonces dice, por lo cual dice Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí en Efesios está citando Isaías 62. Ya lo había puesto igual en otro video, pero lo recalco. Dice, porque aquí en tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y siendo que Efesios está citando este versículo del Antiguo Testamento, despiértate tú que duermes. Cuando duermes o cuando despiertas, en el amanecer, sobre ti amanecerá Jehová. Tú que duermes, despiértate, levántate, ya amaneció y te alumbrará Cristo. El otro decía, te amanecerá Jehová. Entonces, curioso que usen este término intercambiado. Yo creo que después de todos estos versículos ya no es curioso, ya es claro. Filipenses 2:5. En Cristo Jesús, siendo en forma Dios, cierta forma, Él es Dios, aunque sabemos que el Padre es su Dios a su vez, siendo en forma Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Se hizo siervo, se hizo hombre. En condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de maldición. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, ojo con ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que es el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? No entraré mucho en el nombre, hay un resumen completo del nombre, pero aquí tenemos alusiones a ese nombre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Creo que lo habíamos leído, pero dice, en Él fueron creadas todas las cosas y antes de que todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas que Él a sí mismo creó. Colosenses 2:9, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Jesucristo, habita en plenitud corporalmente la deidad. ¿Sí? Entonces, Él es Dios hecho hombre. Él es completamente Dios en un cuerpo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aquí pues, queda claro porque lo puse aquí. La palabra de Cristo, así como la recibimos la palabra de Cristo, que mora en nosotros y produzca frutos del Espíritu, etc. Pero asimismo es la palabra de Cristo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, la palabra se hizo carne. Dice, y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente recalco el nombre. Y lo pongo más que nada porque habla en el Colosenses 3:16, habla de que nos ha enseñado en toda sabiduría. ¿Cómo alguien nos puede enseñar toda sabiduría? Él es la sabiduría. En Proverbios 8 nos habla precisamente de que con sabiduría Dios creó todo. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién es la sabiduría entonces? Entonces, ahí tenemos una relación entre la palabra de Dios y la sabiduría. Y les dejo esos versículos de ese capítulo de Proverbios 8 para que lo leen y analicen un poquito acerca de la creación. Y todo fue creado por sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién creó todo? La palabra de Dios. Dios es sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio. Nuevamente tenemos aquí un misterio, algo oculto de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios se manifestó en carne. Dice Tito 1:2, Dios manifestó su palabra, nuevamente, no lo dice ahí en carne, ¿sí? Pero, aquí dice que por medio de la predicación, pero
si lo unimos con el anterior, es manifestó, ¿sí? Su palabra, se hizo evidente, se hizo visible su palabra en carne. Aquí dice, por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Que Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí en el 3 nos dice Dios nuestro Salvador. Dice Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Quién creó todo? Dios, por medio de Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién nos salvó? Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, ahí damos un pequeño análisis de quién hizo todo. Todo ha sido y todo fue hecho y todo será hecho por gracia, obra de Dios, por medio de el mismo Dios. Hay un resumen ahí que espero hacer acerca de la Pascua y el pasaje donde dice hay una referencia con respecto a la Pascua en el sacrificio que iba a hacer Abraham de Isaac. Y dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá, y nosotros tenemos muy, muy grabado el Dios proveerá y se acabó. O Dios proveerá un cordero. Pero dice, Dios proveerá para sí mismo, ¿sí? Él pide ese sacrificio, Él mismo proveerá ese sacrificio, ¿ya? Él no permitirá que alguien más pague por algo que Él está pidiendo, ¿sí? Él lo pide, Él mismo lo proveerá, y eso que está proveyendo es Él mismo. O sea, Él. Entonces, Él lo pide, Él lo da, y se dio a sí mismo. Entonces, es muy curioso ese Él. Hablando acerca de la Pascua, pero no entraré en más detalles con eso. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí uniendo los dos versículos de Tito 1, 3 y 4, aquí Tito 2:13 nos dice, ese Dios y Salvador es el mismo Jesucristo. Tito 3:4 dice, Dios, nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Empiezo y termino con Dios nuestro Salvador. Hebreos 3:3 dice, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo, Jesús, quien tiene mayor honra que en la casa, el que la hizo. ¿Quién tiene más honra, Jesús o Moisés? Pues tiene más honra que la casa, el que la hizo. ¿Y quién creó la casa? ¿Quién creó todo? Jesús. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Sí? Están hablando de Jesús, que tiene más honra que Moisés, y te pone un ejemplo que tiene más honra. ¿Por qué? Pues porque tiene más honra el que hizo la casa. ¿Sí? Entonces, y aquí está diciendo, el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? El que tiene más honra. ¿Quién tiene más honra? Jesús. Entonces, está haciendo, si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C. Entonces, Hechos 10:15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, etc. ¿Por qué no puse más de este versículo? ¿Por qué nada más puse esta pequeña frase que no te lleva aparentemente a nada? Dice, nos atestigua el Espíritu Santo. Hay una ley en la cual por testigo de 2 o más se puede dar muerte a una persona. No se puede decir, hay testigos, o sea, testigo, o es algo fiel habiendo testigos con una persona. Si hay 2 personas en pleito y no hay más testigos, es 1 contra 1, su palabra con la del otro. Listo. No hay forma de juzgar ahí. Para que haya un testigo se necesita 2 o más. Pero aquí dice que el Espíritu Santo atestigua. Entonces, no puede ser que Dios rompa su propia ley, ¿sí? Permitiendo que solo haya un testigo. Si aquí dice el Espíritu Santo atestigua, es porque hay más de uno, ¿sí? No me refiero a más de un Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es parte de Dios y Dios es más de uno, ¿sí? No es que sean más dioses o muchos dioses, sino es un Dios, pero ese Dios son diferentes personas. Entonces, al ser diferentes personas, Dios puede atestiguar de sí mismo. No simplemente el hecho de que, pues, ni modo que no confíes en la palabra de Dios, ni modo que Dios siendo uno, no confíes en Él, sino que Él no puede romper sus propias reglas. Y si Él pone esa regla y Él es mismo testigo, Él tiene que ser más de uno. Entonces, hay un resumen igual que tengo acerca de
las ocasiones en que Dios atestigua, ¿sí? Dios es testigo, le dicen a Jesús, tú das testimonio de ti mismo. No, el Padre atestigua. Entonces, no solo está diciendo, hay uno más grande que todos nosotros, que es testigo, y no puedes decir que Dios no puede ser testigo solamente Él, porque Él es Dios, ¿sí? Sino que Dios es testigo de mí, yo soy testigo con Él, los dos somos testigos. Entonces hay dos y se cumple la ley. No se está rompiendo ninguna ley, a pesar de que Dios, siendo Dios, pudiera hacerlo, no lo hace. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, reservados por la misma palabra, para el fuego del día del juicio. ¿Sí? El mismo que creó todo, ha reservado todo para el día del juicio. Entonces, la misma palabra que creó va a ser la misma palabra que destruirá. Juan 5 dice, 1 de Juan 5 dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Nuevamente, el Espíritu dando testimonio, porque el Espíritu es verdad. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí aclaro un poquito más lo del hecho de dar testimonio, ser testigo por parte de Dios. Ahora, ¿por qué pongo en un círculo el 7, el versículo 7 en específico? Hay unos videos que tú puedes observar en YouTube que hablan que ese versículo fue agregado. Alguna persona que quería ejemplificar la pluralidad de Dios anexó aparentemente este versículo, porque en Biblias más antiguas, en textos más antiguos, este versículo no estaba, ¿sí? Pudo haber sido quitado de una y no copiado en las diferentes copias de versiones que hubo, y luego alguien que sabía que estaba ahí lo agregó, o simplemente es como una anotación de alguien que se hizo versículo como parte de la palabra. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Difícil saberlo. Por eso lo pongo en un círculo para que ustedes sepan que posiblemente en algunas Biblias, algunas traducciones, algunos textos, sobre todo más antiguos, este versículo no existe, ¿sí? Más sin embargo, la idea está ahí, la idea sí existe, la idea de la pluralidad existe. Entonces, el Espíritu que nos da testimonio, el Espíritu es la verdad, ¿sí? Si omitimos el 7, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en su Hijo tiene el testimonio en sí mismo, testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo, ¿sí? Entonces, independientemente que este versículo, el 7, esté agregado, realmente no, todo lo demás habla de la pluralidad de Dios. Y haciendo hincapié un poquito en lo que mencionabas, de cómo no hacerle caso a Dios siendo Dios, ¿sí? En el Juan 1.5, 1 de Juan 1.5, en el 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, ahí lo está diciendo claro, lo que traté de ejemplificar, ahí lo está diciendo textual. O sea, si recibimos, ¿sí? la idea de que un hombre venga y me diga, y yo le crea, ¿cuánto más no le vas a creer a Dios, no? Y para finalizar en este caso, en esta parte del video, Apocalipsis 3:14 dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí es Cristo hablando y hace referencia a sí mismo como yo soy el principio de la creación de Dios y digo esto, ¿sí? Creo que con esto terminó esta parte del video. Haré otra segunda parte de este mismo tema, ya que hay unos comentarios ahí que pudiera anexar acerca de las razones por las cuales Cristo, siendo Dios, tendría que morir, ¿sí? Una de posiblemente muchas, pero quisiera anexarla en este video y asimismo terminar con un, digámoslo así, comentario bonus, por así decirlo. Espero que les haya gustado hasta ahora, pendientes al siguiente.